Buenas tardes. El Centro de Estudios en Derecho Penal Económico y de la Empresa, CEDPE, tiene el agrado de presentarles a la profesora Mercedes Herrera, quien es abogada por la Universidad de Piura, es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra y además tiene una estancia de investigación en la Universidad de Múnich, Alemania, bajo la dirección del profesor Mark Schoenemann. Actualmente es profesora en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Piura. Bienvenida, Mercedes. Gracias, André. Mercedes, hace algunos minutos acabamos de escuchar una muy interesante exposición sobre la prueba prohibida, sus efectos, la regla de ejecución probatoria, entre otros. Mercedes, ¿podrías comentarnos cuáles son tus líneas de investigación actualmente? Sí, además de trabajar la prueba prohibida, también estoy investigando en otros temas relacionados con la prueba, ¿no? Por ejemplo, la prueba indiciaria, la prueba en el delito de lavado de activos, la prueba trasladada. Y además, por ejemplo, estoy investigando también en relación al proceso inmediato, a los recursos en el proceso penal y dentro de los temas de derecho penal sustantivo, delitos contra la administración pública y la autoría y participación, en relación con los delitos de infracción de deber, sobre todo. Mercedes, y entrando a lo que es materia de la presente entrevista prueba prohibida, ¿podrías comentarnos cuál es el fundamento de la prueba prohibida, el fundamento constitucional, en todo caso, de esta materia? Y asimismo, si el fundamento se comparte tanto en Norteamérica, así como en Europa, España, Alemania, o es un fundamento distinto, ¿cuál es el fundamento que finalmente coge nuestra jurisprudencia? Muy bien. Sí, efectivamente podemos encontrar dos fundamentos distintos, ¿no? En Estados Unidos, el fundamento de la regla de exclusión, así se le llama la prueba prohibida, o exclusionary rule, consiste básicamente en el efecto disuasorio, ¿no? O deterrence effect. La finalidad de la regla de exclusión básicamente es disuadir a la policía de obtener fuentes de prueba con vulneración de derechos fundamentales. Entonces, es una regla que tiene una finalidad práctica o pragmática, que se dirige básicamente a la policía y a los funcionarios del Estado, no a los particulares. Y entonces, si un particular obtiene una prueba vulnerando derechos fundamentales, eso no se considera regla de ejecución. El fundamento es ese. En cambio, en Europa continental, y con ello me refiero a España, Alemania, también Latinoamérica, el fundamento es constitucional. Se entiende que la prueba prohibida o ilícita se fundamenta en el respeto de derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho a la intimidad, la inviolabilidad de domicilio, estos derechos que están reconocidos no solo en la Constitución, sino también en tratados internacionales. Además, también en el debido proceso y en la presunción de inocencia. Esta postura es la que priva en Alemania, España, y que también ha sido acogida en nuestro país por la jurisprudencia, ¿no? Tanto por el Tribunal Constitucional, por ejemplo en el caso Petroaudios, como por la Corte Suprema. Y se habla incluso, de manera general, de un derecho fundamental a lo que sería la proscripción de la prueba prohibida, es decir, que de la propia Constitución emana una prohibición para utilizar fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales, ¿no? Además, también se le vincula con la presunción de inocencia, que la presunción de inocencia prohíbe, proscribe el utilizar este tipo de pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales. Y también se le considera un límite al derecho a probar, pero en general la jurisprudencia nacional y también la doctrina tiene bastante claro ese fundamento constitucional, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que el fundamento es otro, básicamente una finalidad práctica, ¿no? Disuadir a la policía de obtener este tipo de pruebas ilícitas, vulnerando derechos fundamentales. Mercedes, en la doctrina también se viene desarrollando con amplitud una distinción entre lo que es prueba prohibida y prueba irregular. ¿Podrías explicarnos al respecto de qué consiste esto? Sí, algunas veces se tiende a confundir, ¿no? La prueba ilícita y la prueba irregular, y así lo he podido ver en algunos eventos en los que he participado sobre este tema. Y la diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque los efectos procesales también son radicalmente distintos. La prueba prohibida está sancionada con una nulidad absoluta. Si yo obtengo una prueba torturando a alguien, vulnerando su derecho a la inviolabilidad de domicilio, en principio esa prueba no será válida en el proceso, no tendrá efectos, ni siquiera investigación preliminar, investigación preparatoria propiamente dicha, tampoco en el juicio oral, no podrá ser valorada por el juez. Está viciada de manera absoluta.
nulidad absoluta, no tiene efectos procesales. En cambio, la prueba irregular es aquella prueba en la que no se ha cumplido un requisito legal, hay una infracción de una formalidad procesal. Por ejemplo, que el policía que intervino en un determinado acto no firmó el acta, lo hizo otro policía. Ese tipo de ilegalidad, de irregularidad, está sujeta al régimen procesal, al régimen de las nulidades procesales. Podrá ser incluso convalidada, ¿no? Depende del caso concreto. Entonces, la sanción procesal no es la nulidad absoluta necesariamente, hay que valorar el caso concreto. Estamos hablando en la prueba irregular de meras formalidades, de la vulneración de requisitos legales que no se han cumplido. En cambio, la prueba prohibida se da cuando se vulnera el contenido esencial de un derecho fundamental reconocido y también garantías procesales básicas. Por ejemplo, cuando se obtiene una declaración bajo tortura, eso se considera una prueba prohibida. Ahora sí, disculpen, ¿sí? Mercedes, sobre la base de la última afirmación que has realizado, en el sentido de que toda prueba prohibida tiene relación con un derecho fundamental, es prueba prohibida, nos surge la siguiente interrogante. Toda prueba que se obtenga vulnerando el contenido esencial o no esencial del derecho fundamental debe ser catalogada como prueba prohibida y en consecuencia las acciones de la nulidad y exclusión de dicha prueba del proceso penal, o hay excepciones en relación a la doctrina y a la jurisprudencia. Bien, sí, la doctrina y la jurisprudencia manejan excepciones. Lo primero, y tú lo has dicho muy claro, hay que ver en el caso concreto si es que se ha vulnerado o no el contenido esencial. Esto es un primer punto. Hay que tener en claro lo que también señala la doctrina y lo que se ha acogido, por ejemplo, en el Perú en el caso del Polo. No siempre que se cometa un delito o se vulnere un derecho fundamental, esa prueba debe excluirse. Hay que valorar, y en la doctrina se manejan algunas excepciones. Una de ellas, y en mi opinión la más interesante ahora, porque puede aplicarse a casos tan relevantes como el caso de Petroaudios, el caso de las agendas de Nadine, es la doctrina de ponderación de intereses, que es una teoría que ha sido desarrollada en Alemania por Klaus Rogall, también es defendida por Rosin, por algunos otros autores, e incluso ha sido acogida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Schenck versus Suiza. Por cierto, esta sentencia también es citada por tribunales peruanos, justamente en el caso del Polo. De acuerdo con esta doctrina, en determinados casos, no en todos los casos, es necesario valorar y determinar cuál es la gravedad de la infracción cometida, hasta qué punto se ha lesionado ese derecho fundamental, y por otra parte hay que valorar también el interés que tiene el Estado en perseguir y sancionar determinados hechos delictivos, ¿no? Cuando hablamos de delitos graves, por ejemplo, crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, excluir de manera automática una prueba porque se ha vulnerado, por ejemplo, el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad de domicilio, puede precisamente frustrar uno de los fines del proceso penal, que es precisamente perseguir y sancionar hechos delictivos. En estos casos, sostiene, por ejemplo, Rogall, hay que hacer una ponderación de intereses, o sea, ponderar esa vulneración concreta frente al interés que tiene el Estado y las consecuencias de no usar esa prueba. Y esta doctrina no es algo extraño en nuestra realidad nacional, ha sido acogida en el Pleno Jurisdiccional en el año 2004 y ha sido aplicada, por ejemplo, como lo he comentado hoy en el conversatorio, en el caso del Polo, en el que se vulnera la inviolabilidad de domicilio porque se ingresa sin autorización judicial, tampoco había flagrancia, y sin embargo se valoran todas las circunstancias del caso, que se trata de un delito de terrorismo, se aplica también la teoría de la causa probable, porque posiblemente ya iban a obtener una autorización judicial. Se aplica de manera bastante acertada la ponderación de intereses y se logra condenar a una persona. Además, también se hace un análisis de la globalidad del proceso, ¿no? Que se hayan respetado otras garantías, el proceso justo. Entonces, esta doctrina sí ha sido acogida en este pleno en el año 2004, en algún caso, como es el caso del Polo, y en mi opinión podría utilizarse en otros casos de relevancia pública, ¿no? Como lo que te mencionaba, los petroaudios y las agendas. En la doctrina comparada, de hecho, se ha utilizado. No voy a negar que es una teoría que sí tiene algunas críticas, ¿no?
Una de ellas es la presunta arbitrariedad, ¿no? La vulneración de derechos fundamentales, cómo se determina el contenido esencial, pero precisamente una de las tareas de quienes nos dedicamos a la investigación y también una de las tareas de los jueces en la aplicación de casos consiste en ir descubriendo también criterios para delimitar su aplicación. Y te expongo los criterios que en resumen podrían enumerarse así. Uno de ellos es la gravedad. No se puede ponderar ese interés del Estado en cualquier tipo de delitos, ¿no? En delitos, por ejemplo, contra el honor, o delitos de omisión a la asistencia familiar o lesiones leves, no amerita que se pueda sacrificar de alguna manera o limitar ese derecho. En cambio, en delitos graves, te decía antes, tráfico ilícito de drogas, delitos de corrupción de funcionarios, en esos casos sí conviene y es legítima aplicar esa ponderación de intereses. Además, otro criterio delimitador es que precisamente el Estado no cuente con otros medios para conseguir esa prueba. Aplicamos un test de proporcionalidad en su vertiente de necesidad. Si esa prueba no es necesaria, ¿para qué vamos a usar una prueba obtenida con vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Y un tercer punto delimitador es un análisis global del proceso. No se puede utilizar esa prueba si es que el proceso de manera global no ha sido un proceso justo. Así se ha hecho, por ejemplo, en algún caso parecido al que te comentaba antes, ¿no? De tráfico ilícito de drogas. La Corte Suprema ha excluido esa prueba porque ha determinado, por ejemplo, que no se respetó el derecho de defensa de los imputados. Entonces, hay que hacer una valoración en el caso concreto y aplicando esos criterios de excepcionalidad que delimitan también la ponderación de intereses. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mercedes. De nada, gracias a ti, Andrés.